Ver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. Bendiciones del Señor a cada uno de ustedes. En esta oportunidad, nuevamente el pastor Luis Ángel Díaz dirigiéndose a ustedes para continuar nuestro proceso de formación como líderes. En realidad, esta área del conocimiento y formación es sumamente indispensable para que cada uno de nosotros podamos mejorar como líderes en nuestros hogares, en nuestras iglesias, organizaciones, sean sociales o empresariales, pero esto realmente nos ayuda mucho. Quiero empezar una serie de temas que vamos a estarlos abordando al menos en unas 5 o 6 secciones y tiene que ver con el tema general de las comparaciones. Este aspecto es sumamente necesario que lo consideremos por el hecho de que siempre hacemos evaluaciones y muchas evaluaciones que hacemos obviamente nos ayudan, pero hay otro tipo de evaluaciones que de verdad nos afectan mucho porque los criterios que utilizamos no son los correctos y en el caso del líder cristiano tiene que utilizar la Biblia como su principal base desde donde va a estar desarrollando su evaluación o su comparación. Quiero abordar una primera pregunta para esta ocasión. ¿Cómo el compararme con otros puede afectarme como líder? Es importante saber que cada quien es muy individual, una persona creada de manera única por Dios y que cuando empezamos cada uno de nosotros a compararnos con otros, tiende esto a afectarnos. Entonces necesitamos el criterio bíblico para que de esta forma podamos tener una evaluación muy sana acerca de nosotros mismos y sobre todo con un respaldo bíblico que es el que cada uno necesitamos. La palabra del Señor en Juan capítulo 21, versículo 21 y 22 es la base bíblica que vamos a ocupar para este tema y sobre todo para responder a esta pregunta, ¿cómo el compararme con otros puede afectarme como líder? Nosotros en esta cita de Juan 21 al 22 encontramos una lección muy poderosa que Jesús enseña al apóstol Pedro sobre el peligro de compararnos unos con otros, especialmente en el contexto del liderazgo y en el seguimiento de Jesucristo. El pasaje dice lo siguiente: cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, tú sígueme. Este intercambio ocurre después de la resurrección de Jesús. Y cuando él estaba dando estas instrucciones específicas a Pedro, pues obviamente surge este pasaje que estamos señalando. Para poder ubicarnos en el contexto del pasaje, religiosamente, en el ámbito justamente religioso, estos versículos reflejan una relación muy personal entre Jesús y cada uno de sus discípulos. Jesús llama a Pedro a enfocarse en su propio camino y misión, sin preocuparse por lo que sucederá con otros. Acá nosotros encontramos realmente un aspecto clave y es de que Dios es soberano. Él tiene un plan individual para cada persona. Y Pedro, como líder espiritual de la naciente iglesia, tenía que entender estas cosas. En el ámbito social, nosotros encontramos que el pasaje refleja una dinámica comunitaria muy interesante entre los discípulos. Y Pedro, como una figura muy especial, impulsiva por cierto, expresa curiosidad, expresa incluso preocupación por el destino de Juan. Y posiblemente pues esta es una tendencia muy humana, ¿verdad? El hecho de que los discípulos de Jesús hayan sido formados para un proyecto espiritual, pero eso no quita la parte humana. Entonces Jesús se dirige a esa actitud de Pedro y lo anima a que se ubique, que se enfoque en su responsabilidad, que se preocupe en el lugar de él para que pueda desarrollar la tarea que el Señor le ha demostrado. En el contexto cultural, en este pasaje nosotros observamos que se refleja la mentalidad de la época que valoraba la obediencia y la confianza en la autoridad espiritual. Así que la relación entre el maestro y los discípulos en el judaísmo del siglo I era central y estaba basado en la fidelidad y en la sumisión a la enseñanza del maestro. Digo estas cosas para más o menos ubicarnos en el contexto del pasaje que estamos examinando. Pedro entonces, al ver al discípulo Juan, le pregunta a Jesús qué sucederá con él.
La respuesta de Jesús es muy clara, es muy directa. Le recuerda a Pedro que no debe preocuparse por los demás, sino concentrarse en su propio llamado y en su área de servicio que se le había asignado. Esto es clave para evitar el orgullo, el desánimo, la tristeza, el menosprecio, la indiferencia al compararnos. En realidad, cuando nosotros nos comparamos con otros líderes espirituales o con otros líderes empresariales o en la familia, etcétera, entramos en una situación muy complicada y tenemos que evitar definitivamente que el orgullo, el desánimo, la tristeza, el menosprecio, la indiferencia nos afecten cuando estamos en este proceso que, si bien es cierto, es muy humano, pero no siempre es debidamente saludable. Algunas lecciones que quiero señalar en este caso de este tema es sobre justamente la comparación en el liderazgo. Lo primero que quiero señalar es distracción del propósito personal. Este es uno de los efectos negativos que se tienen cuando empezamos nosotros a compararnos con otros líderes. Y es muy necesario que nosotros le pongamos atención a este aspecto. La comparación desvía la atención del llamado personal que Dios tiene para cada líder, pues genera envidia, celo, frustración y rechazo hacia el otro. Entonces la comparación lo que hace justamente es desviar nuestra atención del llamado personal. Dios nos ha hecho un llamado específico a cada uno de nosotros y tenemos que ser cuidadosos en lograr que manejemos de manera correcta el llamado que Dios nos ha hecho y entendamos que somos diferentes unos de otros. La envidia, el celo, la frustración y el rechazo hacia otros puede llegar a afectar gravemente a un líder, y justamente es lamentable que en nuestra realidad muy humana, en la realidad eclesiástica, observamos justamente eso, porque hay luchas entre líderes por envidias, por celos, por frustraciones y por rechazos de unos hacia otros. Pedro entonces, en este caso, se distrae al preocuparse por el destino de Juan, en lugar de enfocarse en la misión que Jesús le había dado a él. La distracción puede provocar pérdidas a todo líder, y que en vez de enfocarse en la misión, se enfoca en la misión de otros, queriendo demostrar que es el mejor que el otro. Este es uno de los grandes problemas que tenemos que corregir. En realidad, cada quien tiene su llamado. No deberíamos estar buscando, ni probando, ni comprobando acerca de qué tan mejores somos que otros, porque justamente cada quien tiene su propio llamado. Como líder, entonces, él comparte con otros que puede hacer que perdamos de vista lo que Dios nos ha puesto a hacer. En el caso del apóstol Pedro, podemos señalar este aspecto importante porque podemos extraviarnos en todo este proceso y a lo mejor hasta nos confundimos inclusive con el llamado que cada uno de nosotros tenemos. ¿Somos conscientes entonces del llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros? Esta es una pregunta importantísima. ¿A qué nos ha llamado Dios? Una segunda pregunta estratégica. ¿Cuál es el motivo que Dios tiene para habernos enviado a esta tierra para servirle a Él y a los demás? Estas tres preguntas son sumamente necesarias que las investiguemos. ¿Somos conscientes de ese llamado o no? ¿O acaso Dios nos ha llamado de una manera clara para que cada uno de nosotros entendamos en qué debemos de involucrarnos mientras estamos en esta tierra? Dios nos ayude porque realmente cada persona tiene un camino único. Y cuando es distraído en esta trayectoria por estar comparándose con los demás, podemos llegar a descuidar el cumplimiento de nuestra propia misión. Y en este aspecto quiero ser muy claro. Cada uno de nosotros tenemos el cumplimiento de una misión asignada directamente por Dios. Dios entonces ha diseñado un camino para cada uno, donde le corresponde aportar el 100% por ese llamado que Dios nos ha hecho. Y qué importante es enterarnos, saber de que esa vocación, ese llamado, esa capacidad que nosotros tenemos, la vamos a desarrollar en el contexto en el que Dios nos lo permita hacer. Pero sí es importante que en esa tarea nosotros nos dediquemos al 100%.
Cuando nos estamos comparando vamos a estar distraídos y vamos a estar más observando a otros en su desempeño y no en el de nosotros. En este sentido, entonces, se vuelve clave que en este primer punto que estoy señalando, no nos distraigamos en la trayectoria de nuestro llamado, de nuestro ejercicio como líderes. No debemos de descuidar el cumplimiento, la razón del por qué Dios nos ha convocado. Así que este primer punto es sumamente importante. No permitamos que vengan las distracciones del propósito personal. En realidad esto es muy arriesgado, porque podemos perder el tiempo. Y de hecho a muchos a lo mejor nos habrá sucedido en algún momento que por estar pendientes del desempeño de otros, del llamado de otros, no estemos desarrollando el nuestro. Otro aspecto importante que quiero señalar es que esto genera inseguridad y competencia. Cuando nos comparamos con otros, sucede justamente esto, genera inseguridad y competencia. Al compararnos con otros, un líder puede caer en la inseguridad o en una competencia innecesaria. Pedro pudo haber sentido curiosidad o inclusive rivalidad hacia el futuro de Juan. Esto puede llevar sentimientos de celo y descontento. ¿Cuántas veces hemos sido presos del celo? Hemos sido presos del descontento, debido a que estamos, como siempre, comparándonos con otras personas, olvidándonos de que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio llamado. Entonces, en lugar de fortalecer la relación con otros, la comparación lo que hace es erosionar la confianza y la colaboración, elementos que son esenciales para un liderazgo efectivo y saludable. Cuando cada uno de nosotros, en vez de fortalecer la relación de equipo que tenemos con otros líderes, en vez de eso erosionamos la confianza y la colaboración, lamentablemente esto termina dañando al liderazgo efectivo y por supuesto que los logros no son buenos, vendrán problemas diversos, por lo tanto tenemos que ponerle mucha atención a esto. Otro aspecto que quiero señalar es que al compararnos con otros líderes, desafía la confianza de los planes en Dios. La respuesta de Jesús a Pedro, ¿qué a ti? Sigue tú. Es un recordatorio de que el plan de Dios para cada persona es único y perfecto. Necesitamos tener muy claro esto. El plan de Dios para nosotros es único y perfecto. Es a la medida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, no tendríamos por qué estar envidiando ni experimentando celo por lo que a otros líderes se les ha asignado. Si al fin de cuentas lo que Dios tiene distribuido en todas partes del mundo es un gran equipo, que cada uno hace su parte dentro de su contexto, dentro de su nación, dentro de su ámbito, tiene que hacerlo, porque Dios es el que está manejando todo esto. Entonces, compararse con otros refleja una falta de confianza en que Dios tiene un propósito específico y diferente para cada líder. Esto necesitamos tenerlo claro y muy convencido de ello. Dios realmente desea que cada uno de nosotros desarrollemos durante la etapa de nuestra vida terrenal ese propósito específico y diferente. Debido a que cada quien tiene su propio temperamento, su propia mezcla de temperamento, su propio resultado del carácter a consecuencia de todo el contexto que le ha rodeado desde que ha sido niño hasta la fecha. Todo esto es diferente, cada quien reacciona de manera diferente, cada quien tiene inclinaciones, pensamientos, reflexiones, compromisos totalmente distintos. Y obviamente algunos que no tienen un corazón sano, lo que buscan es reconocimiento, y aquí es donde viene la dificultad. Por ese motivo necesitamos cada uno de nosotros estar muy claros en esto. Dios nos ha asignado un propósito específico y diferente. Ahora, el liderazgo efectivo requiere confiar en la soberanía de Dios y aceptar que el viaje de cada persona es diferente, pero igualmente de valioso en el cumplimiento de los objetivos del reino de Dios. Esta parte es sumamente importante. Requiere que cada uno de nosotros confiemos en la soberanía de Dios. Él es el que manda, Él es el que decide.
Él sabe por qué razón nos ubica donde Él nos ubica. Él sabe por qué razón nos dio las capacidades, las potencialidades. Él sabe por qué nos ha dado todos los recursos que a nivel personal cada uno de nosotros tenemos. Por ese motivo es que somos diferentes. Entonces, cuando cada uno hace su parte, esto obviamente traerá el cumplimiento de los objetivos del reino de Dios para nuestra nación o para cualquier grupo social o familia. Otro aspecto que quiero señalar es que cuando nos comparamos, esto evita el crecimiento, la plenitud del crecimiento personal. Cuando los líderes se comparan, pueden perder la oportunidad de desarrollarse en sus propios dones y talentos. En realidad, cada uno de nosotros tenemos la gran oportunidad de desarrollar todo el potencial que tenemos. ¿Qué hacemos entonces envidiando, celando, sintiéndonos desanimados porque otros tienen, desde nuestro punto de vista, otros mejores talentos? La verdad es de que Dios nos ha asignado un potencial muy personal y seremos responsables y somos responsables delante de Dios el desarrollarlo o no. Entonces, cada quien tiene que dedicarse a desarrollar todo su potencial. Por lo tanto, la comparación hace que nos enfoquemos en las fortalezas o éxitos, pero de otros, lo que puede llevarnos a ignorar nuestras propias habilidades y áreas de crecimiento. Debemos de dar gracias a Dios porque somos distintos y que cuando una persona toma en serio el llamado de Dios, obviamente va a tener resultados porque se va a dedicar a desarrollarse. Entonces, si vamos a observar las fortalezas y éxitos de otros, esforcémonos para que el motivo de nuestro corazón sea el agradecer a Dios por tener la bendición, la oportunidad de contar con personas que tienen otro llamado, que tienen otras capacidades. Por supuesto que esto requiere madurez. Esto requiere también haber convertido de verdad nuestro corazón a Cristo, porque solo un corazón convertido puede entender este tipo de reflexiones. Ahora, qué importante es el hecho de que nosotros nos dediquemos al desarrollo de nuestras propias habilidades y a nuestro propio crecimiento, porque esto va a permitir bendecir la vida de otras personas. Ahora, como líderes nosotros necesitamos entrenar, necesitamos desarrollar, necesitamos colaborar con aquellos que están en ese afán, en ese deseo de intentar, de querer ser fieles a Dios en el llamado que el Señor nos ha hecho. Y esta parte formativa es necesaria. Nosotros tenemos que ayudar a otros, no a que sean igual que nosotros en cuanto a nuestras capacidades, nuestras potencialidades y nuestro llamado. No, nosotros necesitamos ayudarle a otros a que desarrollen su propio potencial. Porque de eso se trata realmente el liderazgo. Se trata de que cada quien se conozca, cada quien se autodescubra, cada quien desarrolle su potencial, cada quien desarrolle un proceso para la formación de su potencial, animado por otros líderes que van en el proceso también de igual forma. Entonces, este llamado de parte de Dios es realmente muy individual. Jesús le dice a Pedro que se enfoque en seguirle. Este llamado es para todos nosotros como líderes. Debemos enfocarnos en seguirle a Cristo, lo que implica que cada uno debe de esforzarse por tener una relación personal con Cristo, porque es así como vamos a lograr entendernos mejor y que Dios haga esa obra poderosa en nosotros, no en función de lo que los demás están haciendo, sino en función al llamado que Dios nos ha hecho. Cuando cada uno de nosotros nos dedicamos a desarrollar nuestro potencial y ayudar a otros a que desarrollen su propio potencial, vamos a lograr mejores resultados. Dios nos ayude para que esta situación sea mejor. En conclusión, lo que Dios nos ha entregado es de manera individual, muy valiosa y tenemos que aprender a desarrollarlo. El Señor nos ayude para que el celo, la envidia, el desánimo por el potencial de otros no caiga, no sea parte de nuestra realidad como líderes.
Dios nos ayude. Nos continuaremos viendo en la segunda parte de este tema. Bendiciones a cada uno.